Un cordial saludo amigos, gracias por su compañía, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí en su canal El Búnker de Jack. Reaccionamos a un video también muy interesante que nos trae el canal Cosas Militares. Ya sabemos que nuestro presentador, nuestro amigo, nos hace un buen análisis siempre, es un buen analista y nos trae entonces videos muy interesantes. En este caso nos trae el video de Gibraltar, la llave del Mediterráneo. Es un video que, a pesar de que lleva algunos meses, es un video que tiene actualidad. Todo el tiempo es vigente, tiene vigencia, es actual. ¿Por qué? Porque una situación que no cambia y que está ahí, que es latente. Entonces él nos trae, nos explica en este video. Analiza la evolución del estatus de Gibraltar desde el año 2000 hasta cuando ocurrió una fuga en el reactor del submarino HMS Tyrelis, hasta el contexto total tras el Brexit. ¿Sí? Cuando hubo el Brexit de Gran Bretaña, se discuten los intentos de España por recuperar la soberanía sobre Gibraltar, la importancia estratégica del territorio y los recientes acuerdos entre España y el Reino Unido para definir el futuro de la colonia. A lo largo del video se resalta la tensión existente entre ambas naciones, así como la relevancia geoestratégica de Gibraltar en el ámbito militar y logístico. Vamos a mirar el video, vamos a ver el análisis, vamos a ver qué nos cuenta nuestro presentador del canal Cosas Militares y, como de costumbre, al final hacemos nuestro comentario. No hablemos más y nos vamos con nuestro video. Año 2000. Una fuga en el reactor atómico del submarino nuclear HMS Tyrelis se empieza a reparar improvisadamente en Gibraltar, dando lugar a una enérgica protesta española. Año 2005. España refuerza la presencia de artillería de campaña al otro lado del estrecho, en Ceuta, a fin de garantizar el control de ambas orillas de Gibraltar, una pieza irrenunciable de la estrategia española. Año 2020. El Brexit culmina. Reino Unido sale definitivamente de la Unión Europea y la posición de Gibraltar queda en entredicho. Londres se ve obligada a negociar con Madrid un nuevo estatus para la colonia, o corre el riesgo de padecer un Brexit duro. Año 2022. Los últimos submarinos rusos de la clase Kilo cruzan Gibraltar justo antes de que estalle la guerra en Ucrania. Obviamente, fueron detectados por la secreta red encargada de monitorizar el lecho marino del estrecho. Y en el epicentro de todo eso, el territorio de Gibraltar, que está en la lista de territorios a descolonizar por parte de las Naciones Unidas y que además ha poseído una importancia estratégica incluso desde hace milenios. Y ojo, porque en estos instantes se está jugando el importantísimo acuerdo que va a redefinir el estatus de Gibraltar para las próximas décadas tras el Brexit entre España y Reino Unido. Un acuerdo en el que se juegan muchas claves. Pero ¿de dónde viene exactamente este litigio? ¿Y qué importancia tiene el estrecho para la estrategia española y británica? ¿Es cierto que los submarinos rusos suelen cruzarlo en secreto? Pero sobre todo, ¿por qué es tan importante Gibraltar? Vale, está en una posición estratégica y todo eso está claro, pero ¿cuáles son las claves? ¿Cuál es el detalle de todo eso? Y además, ¿qué nos estamos jugando en este acuerdo? ¿Qué está sobre la mesa y sobre qué se debate exactamente? Para empezar a responder a estas preguntas os diré que los romanos se referían al estrecho como las columnas de Hércules, que ya en el primer milenio antes de Cristo acogieron a los mercaderes fenicios y griegos que por primera vez circunnavegaron el mar Mediterráneo. Y desde entonces, cualquier potencia occidental ha considerado Gibraltar un lugar de profunda importancia. Al fin y al cabo, la mejor cartografía soviética se centró en ciudades como Cádiz o en el propio Peñón de Gibraltar por un motivo. Ahora bien, el verdadero aumento en la importancia de Gibraltar llegó con la aparición de una serie de mejoras técnicas. La navegación transoceánica necesaria para cruzar el océano Atlántico y llegar hasta América, la aparición de la pólvora que implicaba una logística mucho mayor y posteriormente la aparición del carbón y de marinas pues en general más sofisticadas con más dependencia logística y necesidad de ¿qué? De bases, de puntos de apoyo. Efectivamente, la conquista de América, Asia o África enseñó a los europeos que tener una buena marina, capaz de alcanzar lejanos mares, requería una notable logística para embarcar pólvora,
marinos experimentados, velas, víveres y otros suministros, y por eso hacían falta puertos militares estratégicamente situados junto a las rutas marítimas. Y nuevamente, como la necesidad de marinas con más capacidad de proyección fue aumentando, como a medida que aumentaba esa necesidad de proyección y mejoraba la tecnología, se empleaban buques cada vez más grandes, toda esa huella logística, toda esa dependencia logística no hacía más que aumentar, y por tanto todas las potencias se esforzaron por establecer redes de bases navales, de puertos militares, porque al final normalmente tenían doble uso, comercial y militar, por todo el planeta. Y mientras tanto, para las potencias ribereñas de los estrechos, como Turquía en el caso del Bósforo y el Dardanelos, o España con Gibraltar, lo más sencillo era fortificar la costa alrededor de los estrechos, que de paso servían para impedir asaltos desde el mar. De ahí que la artillería de costa tenga una larga tradición en el ejército de tierra español, por ejemplo, y es que tenemos baterías fijas que estuvieron operativas hasta los años 90, con los enormes cañones Vickers. Y además a día de hoy hay batallones de artillería que se especializan en el tiro contra blancos navales, contra buques. Ahora bien, el caso aquí es que los británicos, en pleno auge a partir del siglo XVIII, no desaprovecharon la oportunidad de hacerse con esta joya. El 4 de agosto de 1704, aprovechando una división interna española con motivo de la Guerra de Sucesión, una auténtica guerra civil, una flota anglo-holandesa ocupó Gibraltar en nombre del archiduque Carlos de la Casa de los Austrias, uno de los contendientes en esa guerra. Y sí, al principio izaron la bandera de ese archiduque de los Austrias, del bando al que venían representando esa fuerza anglo-holandesa. Sin embargo, solo al principio. Posteriormente lo que acabarían haciendo es izar su propia bandera, la Union Jack, la bandera del Reino Unido. Justo después, la Guerra de Sucesión concluyó en 1713 con la derrota de su bando, de los Austrias, y la victoria de los Borbones franceses, quienes compraron la paz mediante la firma del Tratado de Utrecht, por el cual España cedió las fortificaciones sobre el Peñón y el puerto a los pies de este junto a sus aguas interiores. Y lo cierto es que España no solo había cedido Gibraltar, también había cedido Menorca, que durante un tiempo perteneció al Reino Unido, aunque posteriormente, como todos sabemos, ha acabado en manos de hordas de turistas alemanes. Pero bueno, perdonad que me desvío un poco. Lo importante aquí que es que a partir del siglo XVIII España lanza varios asedios, varios intentos de recuperar por medio de las armas el Peñón, pero en ningún caso fructifican. Y así en 1783 se firma el Tratado de Versalles, no el de la Primera Guerra Mundial, este es otro, este es el de 1783, en el que de alguna manera el Reino Unido renuncia a Menorca, a Honduras, Campeche, Florida, todos esos territorios se reconocen españoles, pero logran preservar Gibraltar, que se había cedido a perpetuidad. Y desde entonces Gibraltar se ha convertido en una de las joyas del Imperio Británico, pues como relataba el almirante británico Sir John Fisher, 5 llaves guardan el mundo: Singapur, El Cabo, Alejandría, Gibraltar y Dover, y las 5 llaves pertenecen a Inglaterra. Ahora bien, si nos fijamos, aquello que se cedió a perpetuidad al Reino Unido no coincide con los territorios que hoy ocupa a partir del Peñón de Gibraltar ese país. ¿Y por qué ha sucedido exactamente eso? Es decir, ¿cómo es posible que hayan ampliado el territorio base sobre el que se había establecido el tratado? Bueno, pues como diría el humorista José Mota en España, básicamente nos han movido el mojón a lo largo de los siglos. Atentos. Efectivamente, entre 1804 y 1813, varios brotes de fiebre amarilla causaron estragos en Gibraltar, momento en el que, de buena fe y en agradecimiento por el apoyo en la guerra contra Napoleón, se permitió a Gran Bretaña el uso de una parte del istmo para crear un hospital de campaña en el que albergar a los enfermos. El istmo es lo que hoy se llama, erróneamente, zona neutral, y según el Tratado de Utrecht, pertenece a España. Y bueno, lo de la zona neutral, pues ya sabéis, jamás lo devolvieron, y no solo no lo devolvieron, sino que aprovechando la Guerra Civil Española en el 38, ampliaron las instalaciones y colocaron un aeródromo para la Royal Air Force, porque ya sabéis que a partir del advenimiento de la aviación, las bases navales, si no tenían infraestructura aeroportuaria, pues se quedaban cojas, por así decirlo. Por otro lado, poco después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas incluyeron a Gibraltar en la lista de territorios sin autogobierno, gestionada por el Comité Especial de Descolonización, el único territorio de Europa que queda pendiente de descolonizar. Pero no solo eso, los propios británicos lo introdujeron y admitieron su introducción en aquella lista en el año 1947.
Y como es natural, desde entonces el Reino Unido lo que ha intentado es maniobrar, ¿no? Ha intentado promulgar una serie de constituciones, viniendo a intentar aparentar que Gibraltar ya es independiente y que se le debe permitir a ese pueblo votar su independencia, pese a que, debido a todas esas, al fin y al cabo, legislaciones que dependen directamente de la metrópoli, pues seguiría siendo sometida al poder de Londres. Por tanto, seguiría siendo una colonia. Además de que, según el Tratado de Utrecht, si en algún momento Inglaterra renuncia a Gibraltar, su soberanía pasará a ser devuelta a España, ¿no? ¿Qué es lo que alega España fundamentalmente? Que antes de cualquier votación, digamos que el sujeto ejerciente de la soberanía de Gibraltar no puede ser Gibraltar, puesto que no es un pueblo en sí mismo, no es una nación histórica, sino que quien se adscribe la misma es obviamente España en su conjunto. Además, hay que recordar que los pobladores de Gibraltar fueron expulsados del Peñón y tuvieron que fundar la ciudad de San Roque, cuyo lema es justamente la muy noble y más leal ciudad de San Roque, donde reside la de Gibraltar. De ahí que también tengan un escudo similar al de Gibraltar, solo que este último no tiene en su emblema a la corona española. Ahora bien, más allá de los legalismos, lo cierto es que, habiendo unas buenas relaciones entre España y el Reino Unido, en el caso de Gibraltar existiendo una cierta fricción, pues uno de los principales puntos de esa fricción es justamente la famosa verja. Y es que a principios de siglo, Gibraltar erigió una línea de centinelas para proteger su aeródromo y posteriormente, para reducir la necesidad de personal y marcar límites, fronteras, levantaron la verja que más quebraderos de cabeza ha dado a ambos países. Verja que España en ocasiones ha cerrado, pero hay que recordar que es una verja que construyeron los británicos. Y eso sí, España la ha cerrado para ejercer presión política, para mostrar su desencanto en determinadas fases y también para luchar contra la evasión fiscal y el contrabando que se promueve al fin y al cabo debido a las laxas legislaciones de Gibraltar y debido a su nula cooperación con el Estado español fundamentalmente. Pero lo más injusto para España es que si en el tratado se cedían a perpetuidad las aguas interiores del puerto, las autoridades británicas se han empeñado en ampliar de facto ese espacio arrojando bloques de hormigón y usando a la policía para expulsar a los pescadores andaluces que faenan en la zona, dando lugar a un goteo constante de incidentes, en ocasiones peligrosos. Aunque con todo, lo más gordo, lo de mayor enjundia geopolítica que hemos visto en la colonia es justamente aquellos hechos relacionados con su valor geoestratégico y sobre todo su valor militar. Y seamos claros, Gibraltar es el Hotel Five Seasons del mundo militar, ya que acomoda, atentos a la lista, la base naval, el aeródromo de la Royal Air Force, la base Regimiento Gibraltar en la Torre del Diablo, el hospital naval, depósitos de munición, combustible y repuestos, campos de tiro, zona de barracones, área de ejercicios marinos y complejos de comunicaciones. Y de todos estos elementos, el que ha protagonizado las principales polémicas ha sido, sin ninguna duda, el caso de los submarinos nucleares, especialmente el HMS Tireless al principio del año 2000. Y es que los británicos son firmantes, al igual que España, de numerosos tratados que prohíben, por ejemplo, el uso de minas antipersona, de armas de racimo, o además tienen distintos reglamentos en los que el tratamiento de residuos nucleares o en líneas generales de material nuclear radioactivo incluye toda una ristra de exigencias muy duras. Pero claro, en la ficción de que Gibraltar ya no es territorio colonizado, pues no aplica la misma legislación que en la metrópoli, según Londres. Desde el punto de vista legal, es menos oneroso llevar al submarino HMS Tireless al muelle de Gibraltar, porque todos esos tratados y reglas no aplican de la misma manera. Porque claro, resultaba que el submarino Tireless, incansable literalmente en español, no era tan incansable como su nombre alegaba. De hecho, diría que se adaptó muy bien a las costumbres españolas, tirándose aproximadamente un año echando la siesta junto a Gibraltar. Y fuera de la broma, lo cierto es que era algo grave porque el problema que tuvo fue una fuga en el material de refrigeración del reactor, lo que obligó a apagarlo y a que el submarino regresara usando sus motores diésel. Y lo cierto es que este antecedente sentó muy mal en la opinión pública española, que no solo tiende a ser contraria a la energía nuclear en general, sino que ante esta clase de situaciones tiende a rememorar el famoso incidente de Palomares, por el que varios bombarderos nucleares estadounidenses colisionaron, mejor dicho, uno de ellos colisionó junto a un avión cisterna, provocando la caída de 4 bombas nucleares sobre España.
Con todo, es comprensible que Reino Unido desee mantener su posición en la colonia. Al fin y al cabo, según el agente naval Bacomar, 120.000 embarcaciones cruzan Gibraltar, el estrecho, todos los años, y cada vez que Reino Unido desea operar en África, en el Sahel, o desea enviar una flotilla hasta Chipre o más allá, Gibraltar es el punto de apoyo logístico natural. Además, gracias a su estratégica situación desde Gibraltar se puede desde observar el tráfico de buques de guerra, incluidos submarinos, ya que se pueden plantar hidrófonos en el fondo del estrecho, y además se puede observar otros tipos de actividades, digamos, alegales, es decir, tráfico de drogas en el estrecho, tráfico de migración de personas a lo largo del estrecho, operaciones comerciales en general, es decir, todo te permite obtener información valiosa. Ahora bien, si creíais que esta telenovela acaba aquí, lo cierto es que desde el Brexit lo único que ha hecho es añadir un nuevo episodio, y en este caso se trata de determinar qué legislación y qué manera, ¿no?, de aplicar esa legislación aplica justamente a Gibraltar una vez sucedido el Brexit, y dado que la Unión Europea considera a Gibraltar parte del Reino Unido. Y es que Reino Unido quiere quedarse con lo mejor de dos mundos. Ellos se van, pero pretenden que Gibraltar reciba un trato especial. Y claro, aquí el problema es que Gibraltar se acabe convirtiendo en un coladero que pertenece al Reino Unido, pero se le acabe aceptando entre España y Reino Unido un tratado tan beneficioso para Gibraltar que permita de alguna manera a Reino Unido tener una entrada directa a la Unión Europea. Cosa que obviamente no debe suceder, porque las consecuencias de irse de la Unión Europea deben estar ahí. Particularmente uno de sus caracteres, y es ese carácter justamente de paraíso fiscal o lugar donde, en fin, se producen actividades financieras y de otro tipo, cuando menos de dudosa legalidad. Y es que desde su adhesión a la Unión Europea, esta se ha pronunciado a favor de la posición española, haciendo que Bruselas y Madrid hagan causa común ante Londres. De hecho, lo que hasta ahora ha intentado el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, era un acuerdo especial particularmente centrado en el aeropuerto que permitiera a España ganar soberanía sobre el mismo, ya que este se encuentra en el territorio ocupado por los británicos durante la Guerra Civil Española, como explicamos antes. Y la parte buena, digamos, para España es que tenemos la mano ganadora, es decir, si España deja que el peso de la legislación europea caiga de lleno sobre Gibraltar, es la peor situación para Gibraltar. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos margen de negociación. ¿Cómo se debe aprovechar ese margen de negociación? Hombre, pues parece lo lógico, y quizás por ahí van los tiros, ganar soberanía sobre ese territorio, particularmente sobre la zona del aeropuerto, injustamente ocupada por los británicos, y sobre todo también mejorar quizás todo el asunto fiscal, que las autoridades llanitas, que es como el gentilicio de la gente de Gibraltar, pues se avengan a compartir muchos más datos, o en fin, a permitirnos al final mejorar nuestra posición y obtener una serie de beneficios. Ahora bien, la amenaza y lo que deberemos criticar desde el punto de vista de la política exterior es que en estos tiempos de polarización política, algún líder populista actual o futuro haga un mal acuerdo con tal de hacerse la foto y decir que ha solucionado el asunto de Gibraltar cuando en realidad ha firmado un acuerdo rápido y mal negociado. Ahora bien, lo que tienen en su cabeza Pedro Sánchez, Núñez Feijóo, quien quiera que venga en el futuro, solo ellos lo saben. Así que bueno, eso ha sido un poco todo. Si me pedís mi opinión personal, bueno, como siempre, yo creo que con el Reino Unido tenemos unas relaciones bastante buenas y unas relaciones que deben seguir así, dentro de lo que cabe. Tenemos este punto de fricción que es Gibraltar, con lo bueno y con lo malo, pero dado que Gibraltar es una realidad que va a estar ahí probablemente por muchos siglos, lo que debemos hacer es aprovecharla y negociar lo mejor para nuestros intereses, como es natural. Y en ese sentido, lo bueno ahora que es que tenemos una carta ganadora. Ahora bien, nuevamente, a veces con tal de hacerse las fotos, nuestros líderes, y no hablo, digamos, estrictamente de lo que tenemos ahora, sino de lo que podemos tener en el futuro, pueden sentirse tentados a hacerse una foto rápida y con un mal acuerdo detrás, y eso lo deberemos criticar como un error, lógicamente. Pero esperamos aún así que esos acuerdos que se están produciendo ahora mismo de negociación pues tengan una cierta eficacia y nos permitan alcanzar un acuerdo que mejore nuestra posición, dado que tenemos la mano ganadora. Así que eso ha sido todo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Os invito, como siempre, a suscribiros a The Political Room. Escucho vuestros comentarios ahí abajo en la cajita. Y por lo demás, como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra. Bueno, amigos, muy interesante.
definitivamente son videos muy buenos con un análisis muy bueno y donde nos lleva y nos plantea todo el tema, el problema, la solución y nos da su concepto. Pero me parece muy interesante y aprende uno mucho sobre estos temas. Por ejemplo, cuál es la situación, es decir, cuál es la historia y cómo ha sido el devenir de esa situación y cómo hoy en día es la situación, cuál es la situación presente de hoy por hoy de Gibraltar. Entonces nos habla, por ejemplo, de la introducción sobre la fuga en el reactor submarino HMS Tyreles en el año 2000, marcando el inicio del conflicto. Se menciona el Brexit del 2020 que obligó al Reino Unido a negociar un nuevo estatuto para Gibraltar. También nos habla de la discusión sobre la importancia histórica y estrategia de Gibraltar a lo largo de los siglos y un relato sobre la ocupación británica de Gibraltar en 1704 durante la Guerra de Sucesión Española y cómo ha ido ampliando las fronteras, aprovechando cada una de las situaciones que se han presentado en España, cuando la guerra civil y todo, entonces ellos han aprovechado y de hecho hasta construyeron su aeródromo, su aeropuerto, y entonces han ganado espacio y le están ganando espacio al mar, ¿sí? Haciendo pues sus construcciones en el mar. Bueno, entonces el estrecho que conecta el océano Atlántico con el mar Mediterráneo ha sido aprovechado por numerosas civilizaciones y tal y como nos lo comentaba eh, Yayo Rodríguez aquí en su comentario en el canal a lo largo de la historia. Actualmente es un punto de intensa actividad marítima y foco de disputas geopolíticas entre España, Reino Unido, Estados Unidos, que está metido en el cuento, y Marruecos. La región es rica en vida marina y terrestre, albergando más de 1900 especies, incluyendo el águila imperial, la tortuga boba y delfines y otra cantidad de animales que tienen en el sector. Sin embargo, enfrenta un alto nivel de contaminación que afecta la salud del agua y la migración de cetáceos, que a menudo chocan con barcos en la zona. ¿Por qué? Por el tránsito precisamente de barcos de para allá y para acá, para allá y para acá, entonces todo eso contamina mucho el mar. El 80% del gas y petróleo que se envía desde Oriente Medio y el norte de África hacia América y Europa pasa por el estrecho de Gibraltar. O sea, imagínense la cantidad, o sea, cómo es la congestión pues de buques ahí. Todo eso contribuye contra la contaminación, obviamente. Desde 1954, tras la visita de la reina de Inglaterra, Francisco Franco impuso restricciones en la frontera para revitalizar la economía local. Se declaró el campo de Gibraltar como zona preferente para la localización industrial, atrayendo a empresas como Cepsa y Petresa. La población de la región supera a los 200.000 habitantes. En ese sector que es tan pequeño, pero hay más de 200.000 habitantes. España posee una posición geoestratégica privilegiada, destacándose por su amplio territorio y puntos estratégicos en el estrecho como Ceuta y Melilla. Cuenta con una red de aeropuertos y bases militares. El puerto de Algeciras, el principal en el Mediterráneo, gestionó más de 92 millones de toneladas de carga de enero a octubre, ¿sí? Un aumento del 3% respecto al año anterior. Además, opera más de 300 embarcaciones diarias, generando un total anual de 190.000 euros, o sea, lo que es el control del paso. O sea, generando un total anual de 190.000 embarcaciones en el año. 190.000 embarcaciones en el año. Entonces esto es impresionante de todas maneras. Grupos medioambientales como Greenpeace advierten sobre la grave contaminación de la bahía, donde se han perdido ecosistemas críticos y hábitats de aves, reemplazados por instalaciones industriales y tráfico de marítimo. La industria libera contaminantes peligrosos al aire, afectando la salud ambiental. Las organizaciones han señalado los riesgos de actividades como el bunkering o el uso de monoboyas, además de las operaciones de la refinería Cepsa,
Acerinox e Interquisa, que liberan más de 4.450 toneladas de sustancias tóxicas al agua. La falta de plantas de tratamiento obliga a verter aguas residuales al mar, afectando la salud y contribuyendo a la contaminación de microplásticos en el Mediterráneo. El Peñón de Gibraltar, controlado por el Reino Unido desde 1713, es un punto estratégico de observación en la entrada al Mediterráneo. Su geoestrategia lo convierte en una barrera natural, beneficiando a la Gran Bretaña frente a Magreb y las costas de África. Gibraltar alberga instalaciones militares y portuarias, actuando como un depósito de armamento y base aeronaval, aunque carece de territorio contiguo, porque apenas es ese pedazo y lo que se ha ganado, pero ahí no más. Es habitual ver submarinos nucleares en esos puertos y embarcaciones de Estados Unidos y Rusia. También navegan por la zona las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas realizan ejercicios en los lugares donde todo el año, sin una regulación estricta sobre naves nucleares. No hay una regulación, no hay nada que controle, entonces hay naves nucleares generando riesgo en el sector. Gibraltar tiene un protocolo de la ONU para actuar ante desastres nucleares, ¿sí? Mientras que España no tiene un protocolo en ese sector. En un incidente nuclear, 900.000 personas en Cádiz carecerían de un plan específico, a pesar de la presencia de submarinos nucleares de la OTAN. El gobierno de Estados Unidos, ojo, oído bien, destaca la importancia geoestratégica del estrecho de Gibraltar, manteniendo una presencia militar significativa en la base de Rota, por todos conocida, que incluye aviones, barcos y submarinos nucleares. Esta ubicación permite a Estados Unidos supervisar África y el sur de Europa, especialmente ante las acciones de Rusia y China. En el 2016, un submarino británico tuvo un accidente en el estrecho, lo que llevó a la Armada a evaluar niveles de reactividad, hallando resultados normales, afortunadamente. Entonces, es decir, este es un video interesante, es un video que no pierde actualidad y que nos está diciendo cuál es la situación clara, precisa, que está el estrecho de Gibraltar y cuál es la situación de España frente al estrecho de Gibraltar y Gran Bretaña ya en el sector, ¿sí? Entonces, se ha tratado de que se descolonice el sector, es decir, que Gran Bretaña deje de tener esa colonia ahí, ya no hay más colonia, entonces descolonizar y que España asuma, pero eso es como muy difícil. Nos decía ahí Yayo Rodríguez que pasarán siglos. Entonces lo que hay que es que acomodarse y tratar de sacar el mejor beneficio y tratar de mantener las mejores relaciones y mirar que eso sea provechoso para España. Buen video, me gustó el video, aprendí mucho de este tema que francamente no conocía muy bien y me gustó. Espero que a ustedes también les haya gustado el video, espero que haya sido de su agrado. Por lo tanto, que hagan sus comentarios, hagan su ley, hablen sobre el tema este que es importante y que nos sigamos viendo en próximos videos. Gracias por su tiempo, gracias por su compañía y hasta el próximo video. Chao, chao.